Julio Manuel de la Rosa, bienvenido a Diálogos en Literatura Andaluza en Red. Encantado. Alfonso Grosso está considerado como el verdadero eje de lo que en los años 70 el mundo editorial conoció como la nueva narrativa andaluza. Usted escribió su biografía en 2005. ¿Qué me puede decir de Alfonso Grosso? Pues sí, yo escribí una biografía, trozos biográficos, un poco al modo bartiano, que llamé Alfonso Grosso o el milagro de la palabra. Alfonso fue un malogrado y extraordinario narrador andaluz. Él dijo, poco en plan de broma, que él y Luis Berenguer habían inventado la narrativa andaluza en el interior de un coche a 100 o 200 kilómetros por hora. Ese invento a esa velocidad, naturalmente, es un invento que duró poco. No, él no fue el inventor de nada. Él fue un eje, un básico, fundamentalísimo, del autor, quizás junto con Luis Berenguer, más importante de ese movimiento. La literatura o la narrativa andaluza fue el resultado de una serie de golpes, entre comillas, que tienen que ver mucho con la casualidad y con el cambio de tiempo, con el cambio de mentalidad. El milagro de la palabra es el subtítulo del libro. ¿Por qué? ¿Qué milagro había en la palabra de Alfonso Grosso? Porque había dos Alfonso Grosso. Es curioso, un Alfonso Grosso ciudadano, de a pie, que era un hombre histriónico, de unas desigualdades afectivas, culturales, políticas, muy apasionado. Y después, con lo que parecía en principio una escasa preparación teórica, cuando se sentaba a escribir, se transformaba, se convertía en un narrador extraordinario. Es decir, se salvaba por la palabra escrita. La palabra escrita es lo que queda y a ella aplicó Alfonso Grosso todo su talento y todo su tiempo y toda su vida. Su obra se caracteriza, entre otras características, ¿no?, por un esfuerzo estilístico emocional importante, descomunal. ¿Qué buscaba en la palabra exacta? Sí, basta con consultar sus originales, yo lo he hecho mientras escribía esa biografía, pero me refiero a sus primeros textos, sus primeros borradores, cuando él escribía en malas condiciones económica, en una vieja máquina de escribir en el Ateneo de Sevilla, los primeros cuentos de Carboneo, que fue premio Sésamo en el año 59, y otros cuentos que después fueron publicados, era y corregía de una manera extraordinaria. El primer impulso siempre lo tenía que corregir porque era un escritor de una extraordinaria facilidad. Yo lo veía escribir en condiciones que yo no podía, que admiraba, lleno de gente, alguien le llamaba, otro lo interrumpía, y él, obsesivo, tenaz, obsesivamente, en aquella vieja máquina de escribir, aporreando, y le salía, después de las correcciones, unos textos nítidos y perfectos, ¿no? Se caracterizaba, ¿no?, por una felina predisposición a la polémica, con palabras textuales. Sí, suyas. Eso lo sufrí yo en primera persona. Alfonso era un ciclotímico pendular, extraordinariamente agudizado por sus circunstancias familiares, que no son del caso y que son muy profundas y muy desdichadas. Él, cualquiera que le fuese un poco a la contraria, y en teoría él no tenía discurso. Su discurso literario era tan pintoresco como elemental y mínimo, pero reaccionaba de una manera feroz cuando alguien, por ejemplo, dudaba del realismo social. Yo recuerdo una vez que le dije que el exceso de realismo convertía la novela en una crónica de la evidencia y estuvo a punto de agredirme, ¿no? Únicamente cuando nos discutíamos y llegábamos a una serenidad que tenía que ver mucho con los whiskies que nos habíamos tomado, era cuando hablábamos de William Faulkner, cuya obra la conocía perfectamente. Es más, hacíamos pugna en decirnos textos, y Faulkner es muy difícil de recordar. Faulkner no es Juan Ramón Jiménez, no es un escritor excesivamente plástico, y se conocía maravillosamente bien la obra de Faulkner. Con Faulkner no había discusión.
Esta primera época más centrada en sus cuentos, que principalmente escribió cuentos, Sí. publicado en Seis Barral y demás, Sí. ¿tienen más que ver con este realismo social? Sí, sí, sus cuentos están muy impregnados desde el primero, desde Carboneo. Ese cuento que es una verdadera joya literaria, un bolicheo, cuentos sobre la milicia universitaria que él vivió muy de cerca. Son cuentos de un realismo, de una obediencia casi ciega al realismo social. Después se salvó, y ahí viene la salvación por la palabra, con dos novelas extraordinarias. Cuando él comprende, quizás por la actitud de Carlos Barral, que el realismo social a ultranza va a desaparecer, o que está en las últimas boqueadas, sobre todo a partir del Tiempo de Silencio, él vuelve a su auténtico cauce, que es la palabra, y escribe dos novelas sorprendentes que todo lector universitario o no universitario debe de conocer, que es Guarnición de Silla y Florido Mayo. Que la Fundación José Manuel Lara reeditó coincidiendo con su biografía. Después de muchas reediciones, hay una Guarnición de Silla magnífica también, editada con prólogo del profesor Esteban Torres en publicaciones del Secretariado de la Universidad de Sevilla. Es una novela magnífica. Pero Guarnición de Silla y Florido Mayo, yo creo que si alguien duda de la narrativa andaluza, yo pondría a Gatajo de Gato, esas dos novelas de Alfonso Grosso y El mundo de Juan Lobón, y ahí hay una novela andaluza químicamente pura, ¿no? En categoría por supuesto, literaria. y sobre todo el cuidado formal. Ese artificio, ese artífice, ese escultor, como esculpe Estas cada una de novelas las tienen palabras. gran influencia de los hispanoamericanos, ¿no? Coincidiendo un poco con el boom. Bueno, él salda la influencia latinoamericana con una terrible conferencia a la que yo tuve la desgracia de asistir, que fue en el Club Urbis de Madrid, donde arremete contra la narrativa andaluza, llamando de todo a Vargas Llosa, a García Márquez, a Carpentier, a Lezama Lima, a yo que sé, a todos, ¿no? Con esa vehemencia, ¿no? Con esa vehemencia que le caracterizaba. Y después, a nivel personal, creativo, con una novela espléndida, que lo confundieron con un novelista latinoamericano, que es In Just Coming. Y él pensaba seguir en esa línea. Lo que pasa es que después su carrera se torció. Una vertiente más comercial final, ¿no? No más, ¿no? Totalmente Bastante comercial. He intentado Totalmente ser comercial. suave. Sí, pero en estas cosas hay que decir la verdad. De una manera drástica. ¿Por qué? Hombre, porque se tuvo que sumergir en un mundo impuesto, el mundo del bestseller, el mundo de a ver quién gana más y se mete más ejemplares, el mundo comercial. Y se olvidó, a pesar de todo, en esas novelas incluso, hay una serie que se llama Giralda, se atisba el gran escritor que era, el gran narrador, el gran estilista que era. En las librerías comerciales cuesta mucho trabajo encontrar obras de Alfonso Grosso o de, Sí. o de Manuel Barrios. Sí, están Lamentablemente, o por descatalogadas, suerte, se quizás. pueden encontrar en las librerías de viejos en la librería de viejos, sí, con más facilidad. Quizás ¿No no es te- triste que suceda esto? tremendamente. Quizás Grosso tenga algunas cosas de actualidad todavía en primera o en segunda línea de librerías especializadas. Los demás no. ¿Ha ganado entonces el lado oscuro en el mundo editorial? ¿Qué duda cabe? Desde la época de Grosso, Por supuesto, que o duda antes cabe. incluso. Por supuesto. Hoy se confunde la calidad con el éxito y a eso viene el cultivo de las grandes editoriales. Hoy ya no hay una editorial, o hay muy pocas editoriales dispuestas a apostar por la literatura, porque se juegan el dinero y estamos en crisis, claro. Ya. Tuvo una relación de amor-odio con Sevilla. La ciudad fluvial que aparece en Florido Mayo con el artista, que era su tío, el pintor. Amenazas de Una... muerte, ¿no? Incluso. Escribió una novela de un realismo desmesurado, con flores amarillas, sobre la romería del Rocío. Ni te digo ni te cuento, esa novela me tocó a mí
presentarla en Sevilla y no la pudimos presentar por razones de seguridad. Razones de seguridad personal. Sí, sí, sí. Íbamos a presentarla en un hotel de Sevilla y el jefe de Relaciones Públicas y el director nos rogaron que no saliésemos porque estaba allí al monte, en pie de armas, ¿no? Con todos los instrumentos propios de los golpes, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos retiramos silenciosamente. Y al final de su vida, el alcohol, ¿no? ¿Cómo? El alcohol, al final de su Bueno, vida. eso, al final, al principio y en medio. Eso fue algo tremendo. Acabó con él. A hacer algunas preguntas ahora sobre Manuel Barrios, ¿no? Que desarrolló una intensa labor periodística y literaria con más de 70 libros, 44 premios, tengo aquí Sí, catalogados, bueno. miles de artículos en prensa y programas radiofónicos. ¿Quién fue Manuel Barrios? Que me parece, bajo mi punto de vista, más desconocido aún que Alfonso Grosso. Bastante más desconocido y un gran escritor. Un gran escritor mal logrado. Porque él empezó como novelista a escribir de verdad. Y después, entre una cosa y otra, perdió el paso, se quiso enfrentar a una editorial gigantesca, porque le habían prometido un gigantesco premio y se lo quitaron a los postres de la cena en la que se lo iban a entregar. Se montó una batalla campal y en esa batalla campal Manolo salió perdedor por dentro y por fuera. Por fuera me preocupaba menos, pero por dentro resultó muy tocado. Y entonces perdió como el eje de su vida y sin un eje fuerte y centrado, la escritura narrativa sale mal. ¿Tanto le dolió aquello? Sí, le dolió de una manera. Fue un hombre ofendido. Yo intervine por el cargo de Ángel María de Helera y José María Javierre, como hombre bueno, entre comillas, sí, para ver si se podía arreglar. ¿Qué va? En absoluto. Lo embargaron, lo llevaron a los tribunales, un desastre. Y se murió con esa amargura. Quedó finalista del Planeta. Claro, a eso me refiero. Y 2 veces en Nadal. Parece que su sino fue ser finalista. El eterno finalista. Pero era un hombre, después se desmesuró mucho, con colaboraciones periodísticas tremendistas en un periódico de Sevilla, donde tenía que condenar cada mañana a alguien y terminó mal, como persona me refiero. Sí, sí. Y hoy su obra, pues, está en una especie de limbo, más o menos apacible, y era una gran persona y un gran escritor. Yo lo quería mucho y él me quería mucho. Y Alfonso Grosso también, al que había sufrido y del que conocía anécdotas. ¿Y Manuel Barrios y Alfonso Grosso? Sí, muchísimo. Se metieron un día en la feria, en la jaula de los leones en un circo. ¿Se metieron? Sí. Lo vio. A desafiar al público, ¿no? Y la gente se quedó pensando que era un número más del circo, claro. Sí. Esa película le salió regular, ¿no? Porque claro, meterse en una jaula de leones es jugarse la vida, ¿eh? Fue también un gran experto del mundo del flamenco, como lo ha sido Pepe Caballero Bonard o Fernando Quiñones. Por supuesto, es un poco formar el trío de honor. Pepe Caballero, Fernando y Manolo Barrios juntos sería una enciclopedia interminable del mundo del flamenco. Publicó también libros sobre flamenco, ¿no? Sí, claro. Y tenía un gran oído. Y era hombre de la noche, era un formidable conversador. Fuimos premio Onda, con una tertulia literaria, la tertulia literaria de Radio Sevilla. Estábamos Marino Viguera, José María Vázquez Soto, él y yo. Y escribió también mucho sobre temas andaluces, sobre la historia claro, de nuestra... Por supuesto que sí. ¿Los narraluces o los autores de la nueva literatura andaluza eran nacionalistas andaluces? Yo creo que no. Yo creo que eso fue humor. Eso es para hablarlo más despacio. Yo creo que la narrativa andaluza es algo que ocurrió en un momento dado, sin más connotaciones, ¿no?, que la literaria. ¿Con algún trasfondo comercial? Porque eso había dicen, Planeta, parece que estaba siempre eso un poco... dicen, yo no, a mí al menos no me llegó. Eso dicen, claro, que fue algo tan fácil como una promoción de marketing para vender un desodorante o una marca de cuchillas de afeitar, ¿no? Y Manuel Barrios también cultivó el teatro. Cultivó el teatro, sobre todo el teatro de humor, teatro infantil de humor.
Y El Mundo Can, me acuerdo, unas emisoras de radio, unos programas de radio muy interesantes de recuperación de canciones antiguas. Era un hombre muy culto, un hombre muy enciclopédico y muy pintoresco. Tengo los mejores recuerdos de él, a pesar de que lo separaba un poco la edad, ¿no? ¿Existe una nueva literatura andaluza actual con nombres como, bueno, antes lo hemos comentado fuera de cámaras, como el de Jesús Carrasco, sí, de Sevilla, o Eva Díaz Pérez? Felizmente, los narradores andaluces nos vemos que hay una línea sucesiva o de sucesión bastante brillante. Está este chico que es un nuevo fenómeno de Jesús Carrasco con Intemperie, pero también está Eva Díaz y está José Félix Palma y está los que ya son mayores como Juan Eslava Galán, como Antonio Soler, como Justo Navarro, como olvidar a Antonio Muñoz Molina, etcétera, ¿no? Sí, sí. Parece ser que sí, que lo que entonces fue una sequía, que apenas sí fue cubierta por la narrativa andaluza, hoy hay una nómina de narradores, andaluces de gran densidad, ¿eh? Y que escribe muy bien. ¿Quién fue Manuel Barrios? Manuel Barrios fue un excelente escritor, yo entiendo que un buen novelista. Llegó en plena madurez al terreno de la novela. Creo recordar que El Crimen quedó finalista en el premio Nadal de aquel año, y a partir de ahí inicia una carrera de narrador importante, interesante, muy metida en la tierra del sur, sí, muy nuestra, con una prosa seca, muy quizá excesivamente plana en el aspecto realista alguna vez, pero muy interesante. Lo que pasa con Manolo, o lo que le pasó a Manolo, es que se obsesionó. Ya te he dicho antes, me he querido referir antes, a que pues muchas veces un escritor se puede estropear en los despachos, se puede estropear como los toreros en los despachos de los grandes apoderados. Alguien le prometió un premio importantísimo y cuando estaba, ya te lo decía antes, tomándose el postre de la cena, al final de la cual se iba a entregar el premio, pues los quisieron convertir en finalistas. Entonces, con un denuedo extraordinario, en vez de obedecer, como hacen todos los finalistas de ese premio, pues le plantó cara, organizó una mesa redonda, una rueda de prensa, y levantó los manteles, y a partir de ahí Manolo cambia, ya te lo he dicho, cambia de humor, divide el mundo en dos partes, los que estaban a favor de o en contra de. ¿Tanto puede afectar a una persona? Mucho, ¿Tanto le afectó como para marcarle en su carrera? Sí. Ojo, en su carrera, en su humor y en su personalidad. Son tres elementos importantes. Sí. Y entonces, pues, ya te contaba que Ángel María de Lera era desesperado, porque veíamos que Manolo iba a una lucha contra los molinos de viento, ¿no? Pues me llamó para que hiciese, entre comillas, de hombre bueno, apoyado un poco en José María Javier. Y ahí tratamos, tanto José María, que era un buen diplomático como yo, de poner un poco de paz. Y no lo conseguimos. Porque luchar contra las grandes editoriales... No, eso era imposible. Era y es. Era y es tácticamente imposible, desmesurado. Entonces se nos fue de este mundo, después de fumarse todo lo que se tenía que fumar y beberse todo lo que se tenía que beber, profundamente angustiado por ese conflicto y ese pleito que nunca llegó a resolver. Y era una pena porque fue un hombre enormemente valioso. ¿Y fue al principio de su carrera? No fue al principio. ¿Al principio? No lo fue. ¿A que no lo fue? No lo fue. Fue a mediados pero claro, de su carrera, cuando él ya quiso dar como una especie de salto definitivo de reafirmación profesional en el mundo de la literatura. Porque sucede en muchos casos, nombres que suenan que finalmente quedan finalistas de... Claro, y ahora con mucha frecuencia. Era algo más que un eterno finalista. Y era un hombre bien dotado para el lenguaje, bien dotado para el humor,
bien dotado para el drama, para el dramatismo de Andalucía, de la verdadera Andalucía, que conocía su historia, la conocía muy bien, no la Andalucía de pandereta, facilona, sino la Andalucía real, del crimen, por ejemplo, ¿no? O el epitafio para un señorito, que está muy bien trabada, muy bien hecha, muy recia. Y yo lo sentí mucho, francamente. Y al igual que has hablado antes de los escritores andaluces, podría preguntarte por su vinculación con el vino, con el alcohol, ¿no? No a él, me refiero, los escritores andaluces han escrito y han bebido mucho. Pues sí, cada uno se ha apañado bien. Confieso que he bebido, Confieso ¿no? que he bebido, como diríamos, ¿no? parafraseando a Pablo Neruda. Se ha hecho del vino un elemento de desobediencia civil, un poco aliado con la nocturnidad y otros excesos, ¿no? Y hemos bebido unas copas, ya somos viejos, y vamos, desgraciadamente, en una honrosa retirada. Pero la noche era una complicidad. ¿El flamenco? El flamenco, otra complicidad. La Brigada de Investigación Social, otra complicidad. Las tabernas de Sevilla, que son muy acogedoras. Las confesiones, los amores, las preocupaciones, los originales en la novela. Y sí, se ha bebido bastante. Sí. ¿Y esa relación tan cercana de amistad que había entre los escritores de esa generación o de esos años, lo ve ahora en las nuevas generaciones? No. Nos vemos poco. Como personas nos vemos cuando se presenta un libro, cuando hay una conferencia, cuando hay una firma, una feria de libros. Pero no hay tertulia, y antes sí las teníamos. Hay poca relación personal. Quizás porque el escritor sea un animal solitario, un hombre de costumbre, un hombre muy atado a la silla y al trabajo, ¿no? Y trabajar, además de escribir, no puede coartar la libertad creativa de un Muchísimo. escritor. Depende del trabajo, además. Sobre todo el tiempo, pregúntamelo a mí, que en los 10 años que llevo jubilado de la enseñanza, he escrito y he publicado más que todos los años anteriores, porque tengo tiempo interior. No es lo mismo escribir con tiempo interior dominado que escribir los fines de semana, en Navidades o en verano. ¿Y por qué las colaboraciones en medios de comunicación ha servido también de sustento? Hombre, porque es que no se podía vivir de los derechos de autor. Ten en cuenta que en este país de los derechos de autor vive, yo creo que sobre los dedos de las manos, ¿no? Muy poca gente. Eso sí, quien vive de eso vive muy bien. Vive muy bien, pero son muy pocos. Yo no he vivido nunca. Claro. Y hemos tenido que tener la enseñanza que me aseguraba, hombre, un poco el pan formal y el periodismo que me aseguraba cubrir algo vocacional y también algún dinero de bolsillo, ¿no? ¿Qué obras rescatarías de Manuel Barrios? Una novela extraordinaria, que no es una novela. Un libro extraordinario dedicado a Queipo de Llano. Queipo de Llano, el último virrey de Andalucía. Es un libro extraordinario. Un libro de historia. Yo lo reseñé en Triunfo, ¿te acuerdas de aquella revista? Sí. Y es un libro de terror. Porque cuenta lo que hizo ese hombre, los entresijos, los contrapuntos, la noche oscura del alma de ese hombre, de ese general, que aterró a Sevilla con su charla radiofónica y con más cosas que la charla. ¿Y tendría ahora lectores esa novela? Que no es una novela, es un ensayo. Un ensayo. Lo tendría a porrillo. Sería un bestseller. Bueno, lanzamos la propuesta Venga. a las editoriales. Adelante. Julio Manuel, muchas gracias por compartir en estos diálogos de literatura andaluza en red con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias.